¿Cómo te va? Dios te bendiga. Es una alegría poder estar entrando una vez más a tu hogar, a tu casa, por medio de esta palabra. Estamos contentos de poder estar traspasando y comunicando el mensaje de Jesucristo, las buenas noticias, las buenas nuevas. No me voy a cansar de decir eso porque en realidad lo que estamos tratando de hacer es lo que hizo Jesucristo, de llevar algo bueno al corazón de cada persona que pueda estar escuchando este mensaje, y cuando Él lo hacía, caminando por las calles, entrando a las casas, en sus hogares. Así que esta es una buena oportunidad para que también la palabra de Dios entre a tu hogar. Y quiero comenzar hablando sobre matemática. La matemática de Dios. Y busqué una definición de matemática que me gustó mucho, y dice que es una ciencia deductiva que enseña al individuo a pensar en una manera lógica y por lo tanto a desarrollar habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. Es una ciencia y está basada en deducciones, está basada en lógicas, está basada en razonamientos, cosa por la cual muchos de aquellos humanos inteligentes, digamos así, se mueven y se manejan en la vida, pero queda muy claro que la fe no entiende nada de todo eso, de la lógica y del razonamiento. Y podemos comenzar hablando de esta matemática de Dios, hablando de una historia muy muy conocida, que está así en el libro de Mateo capítulo 14, en donde una gran cantidad, siendo casi exactos 5.000 hombres, fueron alimentados por Dios por medio de Jesucristo. Y en esa tarde y noche que se nos cuenta en el libro de Mateo capítulo 14, habla de que Jesús iba caminando, haciendo milagros, prodigios, haciendo señales, y de repente es como que empezó a oscurecer y la tarde se les vino encima, casi noche, y Él le dijo a los muchachos, es tarde, busquemos algo para alimentar a esta gente. Y los discípulos dijeron, Jesús, no tenemos nada para darle, simplemente 5 panes y 2 peces. Ahora, ante esa gran cantidad de personas, ¿qué serían 5 panes y 2 peces? Entonces yo imagino así Abel en medio de esa multitud. Yo me meto mucho en lo que son los pasajes bíblicos y me imagino sacando una hoja, buscando un lápiz y empezando a sacar cálculos y de repente entender de que esto es imposible. No hay ninguna matemática que podría dar de que 5 panes y 2 peces podrían alimentar a 5.000 hombres. Pero todos sabemos que se saciaron y recogieron cestas llenas de lo que sobró. Y la Biblia es muy clara en decir que fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y a esto se le llamó como la multiplicación milagrosa. No es la multiplicación de nuestra matemática que aprendimos en la primaria o en la secundaria, sino que el producto de esta multiplicación se hace más grande y se potencia más en cantidad. Así que, matemática de Dios. Otro ejemplo de la matemática de Dios te puedo citar en el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 30, en donde en esa época de luchas y de guerras, Moisés dice que 1 persigue a 1.000. Entonces, si empezamos a ver nuestra matemática, si 1 persigue a 1.000, 2 persigue a 2.000. Esa es la matemática que nosotros estamos utilizando comúnmente. Pero sabemos que la matemática de Dios no está atada ni a la lógica ni a la razón. Y este versículo dice que 1 persigue a 1.000 y que 2 hace huir a 10.000. O sea que Dios potencia no solamente el resultado en cantidad, sino que lo hace en calidad. Porque 1 persigue a 1.000. ¿Qué quiere decir perseguir? Perseguir quiere decir hostigar, molestar, oprimir. Pero dice que 2 hace huir a 10.000. ¿Qué hace hacer con 10.000? Hace que se vayan, que se escapen, que se larguen, que se retiren. Así que en Deuteronomio 32, 30 dice, 1 persigue a 1.000, pero 2 hace huir a 10.000.
Y el versículo termina diciendo: solamente esto se puede lograr si Jehová está luchando nuestras guerras. Matemáticas de Dios. Matemáticas que no son lógicas, matemáticas que no son razonables, y hay muchos casos en la Biblia donde habla de este tipo de matemática, pero yo te quiero citar un versículo más para no cansarte con esto. Y esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, donde cuenta una historia de un hombre fiel, creyente y devoto de Dios, que lamentablemente falleció dejando a una mujer, sus 2 hijos y una gran deuda en el medio de todo esto. Bastante importante, una deuda que saldar. Y los acreedores, sin considerar mucho el dolor de esta mujer ni de estos hijos por la ausencia del padre que había fallecido, venían con la intención de cobrar y venían con la intención de hasta llevarse a sus hijos como siervos si esta mujer no le pagaba esa deuda. El desenlace lógico de esta situación, de esta ecuación matemática, daba como resultado que esta mujer, además de perder a su esposo, también se quedaría sin hijos. Pero en esta fórmula aparece un hombre de Dios. En esta fórmula aparece una figura que cambia el resultado común de cualquier matemática. Y este es Eliseo, un profeta de Dios. Y cuando aparece Dios en esta ecuación, Dios lo cambia todo. No hay matemática lógica, no hay matemática que sea razonable. Y Eliseo se acerca a esta mujer viuda con este gran problema y le dice: no sé cómo ayudarte. No sabía Eliseo, hombre de Dios, pero no sabía cómo ayudarte. Y lo que se le ocurre preguntarle es: ¿qué tienes en tu casa? Y qué cosa rara que en este tiempo en donde tenemos que estar en nuestros hogares, en nuestras casas, se ven detalles que antes pasaban desapercibidos. Ahora que necesariamente tenemos que estar en nuestras casas, Dios te hace la misma pregunta: ¿qué tenés en tu casa? Porque seguramente estamos pasando necesidad o se está pasando necesidad, y lógicamente uno cuando tiene necesidad adentro de su casa empieza a buscar afuera, pero quizás adentro no haya mucho para buscar, pero el Espíritu Santo te está susurrando: no busques afuera, ¿qué hay adentro de tu casa? Él te está haciendo la misma pregunta: ¿qué tienes adentro de tu casa? Y esta mujer es muy risueño lo que pasa, pero lo primero que dice es: no tengo nada. Entonces, hay un gran problema, porque si tuviera algo para multiplicar como los panes y los peces, seguramente se podría lograr algo. Todos sabemos que si tengo 0 para multiplicar ante una cantidad, el resultado es 0. Todo lo que se pueda multiplicar por 0 es 0. 1.000.000 por 0 es 0. O sea que esta mujer aparentemente no tenía nada. Y me imagino a Eliseo ahí rascándose la pelada, porque dice la Biblia que era calvo, y escucha decir de la mujer: tengo algo, tengo una vasija con aceite. Pero la matemática sigue siendo ilógica. ¿Qué puede hacer una vasija de aceite ante semejante deuda? Así que no hay lógica, no hay razón, no hay matemática que alcance a pagar esta deuda. Sin embargo, Eliseo, este varón de Dios, le dijo: anda y busca vasijas, muchas vasijas, todas las que puedas. Pídele a tus vecinos, empieza a juntarlas adentro de tu casa, luego enciérrate en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, y toma la vasija que tiene aceite y empieza a verter sobre aquellas que están vacías. Y una vez que se llenan, empieza a ponerlas aparte. Pero nuestra matemática lógica, diríamos, en cuanto vertamos el primer contenido de aceite en la primera vasija, nos quedaremos sin aceite. Pero la fórmula de la matemática de Dios, sumada a la obediencia de esta viuda, hizo que el aceite no se acabara hasta llenar todas las vasijas vacías, que no eran pocas, dice la Biblia, sino que eran muchas, y eran muchísimas en extremo. Así que solo cesó el aceite cuando no hubo más vasijas.
La historia en este capítulo 4 termina hablando de que esta viuda vendió todo el aceite que había juntado, pagó esa gran deuda sin quedar un centavo debiendo, y dice la Biblia que ella y sus 2 hijos vivieron por el resto de sus vidas con lo que quedó de esa ganancia. Matemática de Dios, matemática y lógica, sin razón. Pero menos mal podemos decir que esta viuda tenía algo para multiplicar. El problema es si no tenés nada. Y alguno estará preguntando, bueno, todo muy lindo esto, pero ¿qué puedo sacar de provecho en esta matemática que me está hablando Abel? Justamente a esta altura de la cuarentena, estamos yendo o llegando casi al día 70. La verdad que muchos te estarán diciendo, tengo 0 ganas, tengo 0 ánimo, tengo 0 energía, tengo 0 voluntad. Esto se está haciendo muy pesado y la verdad que me estoy quedando sin nada. Y no es como los 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, que eran muchísimos, pero que por lo menos tenían 5 panes y 2 peces para multiplicar. O esta viuda que quizás al principio parecía que no tenía nada, pero al final tenía un poco de aceite en donde se pudo multiplicar. Y como te decía antes, si vos estás en una situación que estás en 0 actitud, 0 energía, 0 fuerza, quizás hay personas que se sienten así en este momento. Y Dios te está preguntando, ¿te sentís de esa forma? Y seguramente vos te estarías respondiendo, sí, me siento de esta forma. Siento que no tengo fuerzas, siento que no tengo energías, siento que no tengo voluntad y no sé qué puedo hacer. Y lamentablemente empezamos a ver nuestra matemática humana y dice que todo lo que es multiplicado por 0, como decía antes, es igual a 0. Esto es una propiedad de nuestra matemática que se llama propiedad 0. Cualquier cosa multiplicado por nada es nada. Y si no tengo fuerzas, y si no tengo energía, y si tengo 0 voluntad, seguramente por más que lo multiplique por la matemática que sea, por la matemática de Dios o por la matemática humana, seguramente me va a dar 0. La pregunta es, ¿qué me queda por hacer? Y la respuesta, ¿sabe dónde está? En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Yo quiero que vos vayas y busques allí Isaías, capítulo 40, versículo 29. ¿Sabes qué dice ahí? Jehová multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa es la matemática de Dios. Es imposible multiplicar algo en donde sea 0 tu factor. Pero Dios dice, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si en este día no tenés fuerzas, quédate tranquilo porque Dios te las multiplica. Si te quedaste sin ánimo, quédate tranquilo porque Él tiene y te va a dar hasta que te sobre. Y si no tenés voluntad, para Dios no es problema, porque en las matemáticas de Dios, Él multiplica lo que no tenés. Así que si en este tiempo estás en tu casa y estás pasando un momento difícil, en donde tenés 0 fuerzas, en donde tenés 0 ánimo, donde tenés 0 energía, Dios te está diciendo, poné tu vista en mí, porque de lo que vos no tengas nada, yo así y todo te lo multiplico. No es como la matemática común, que si no tengo nada, me da por resultado nada. Sin embargo, Dios te dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sabes qué? Si Dios nos llevó y nos trajo hasta este momento, es porque tenemos un largo camino para recorrer. Así que si te estás quedando sin fuerzas, si te estás quedando sin voluntad, si te estás quedando sin energía, yo te pido que estés abriendo tus ojos y dirigiéndole a Dios, porque Él va a multiplicar lo que no tenés. Y aún me animo a decirte que seguramente tus alacenas están menguando y quizás tengas poco y tus ojos naturales están viendo que cada vez hay menos y cada vez hay 0. Dios aún va a multiplicar en tus alacenas y va a hacer milagros, va a multiplicar cosas de donde no hay, inclusive en tu dinero y en tu economía. Dios va a multiplicar tu economía de tal forma que si tenés 0, Él lo va a multiplicar por miles.
Esto es una palabra de Dios. Abrí tu corazón para este tiempo difícil. No falta mucho, iglesia, para que esto termine y vamos a tener que ser aprobados en nuestra fe, porque Dios prueba nuestros corazones. Así que acordate de este versículo, Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que tiene cero fuerzas. Es imposible para la mente humana, pero es totalmente razonable y lógico para nuestro Dios. Para nuestro Dios todopoderoso, que Él lo puede hacer todo. Así que quédate tranquilo, quédate tranquila, que Dios va a multiplicar lo que no tengas. Desde acá te mandamos un abrazo. Espero que estés recibiendo esta palabra de corazón, que esta palabra pueda alimentar tu espíritu. Espero que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y que realmente sea un tiempo en donde estés refortaleciendo tu vida de una forma sobrenatural y que realmente vos estés llenando tu corazón de la palabra de Dios. Así que no te quiero añadir más nada, simplemente saludos a nuestra iglesia querida Centro Cristiano Amanecer Caseros, también a todos aquellos los que nos están escuchando, y un abrazo virtual y unos besos virtuales para todos aquellos que puedan llegar a escuchar este mensaje. Dios te bendiga, Dios te ama y no ha cortado su mano.